Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Aquí estamos con un poco de música positiva, porque el programa desde luego ha sido bastante oscuro, dramático. Nos queda un poco de epopeya, de aventura, de épica. Vamos a conocer la historia de un hombre fundamental. Le llamaban el tuerto del Amazonas. ¿Habéis oído hablar de Orellana? Quizá algunos por vez primera esta noche, porque, en fin, a veces los libros de texto cuentan las cosas como cuentan y uno pasa por los nombres, pasa por las historias, como quien pasa una página. Y no hay derecho. Hay que saber algo más y sentir las historias. Esta noche volveremos a cruzar el río de la magia, el Amazonas, con ese hombre, su descubridor, el extremeño Orellana. Pero también hablaremos del maligno, que de alguna forma ha estado presente a lo largo de estas 2 horas. En forma humana, pero desde luego con influencia diabólica, no cabe duda. Mensajes, Carmen, rápidamente, antes de empezar con estas 2 aventuras. Bueno, vamos con esos mensajes. 7640, palabra clave milenio, espacio, lo que nos queráis contar, o milenio3 con número @cadenaser.com, que sorteamos esos 3 libros: El Fakir, La Otra Puerta y La Senda del Chamán. Zorionak, por el programa, me ponéis los pelos de punta, aprendo más de historia con vosotros que en la carrera. Es que ricasco, nos dice Maider desde Bilbao. Es que ricasco, claro que sí. Una vez leí: defender una doctrina matando a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. No olvidemos nunca estos crímenes. Enhorabuena por el programa. Hola Iker, soy Cristina, por favor di quien canta Alegría, me gusta mucho, me encantan tus programas. Pues el Circo del Sol, ¿no? Sí, que además está en Madrid, sí, hay que ir a ver el espectáculo. Los amigos del Circo del Sol, y de verdad esta música es tremenda. Muchas veces en la furgoneta, cuando recorremos España, el equipo de Cuarto Milenio o de Milenio 3, la hemos convertido ya, ¿verdad, compañeros?, en nuestro himno. A ver si dentro de poco volvemos a hacer una de esas timbas, en la furgoneta, con Santiago y Juanje y esta música, y atravesando España. Es una buena imagen, una imagen idílica del equipo de Milenio 3. Más mensajes, Carmen. Sí, además también estaba Yera y ahí dale que te pego. Hombre, no, claro. Hola amigos, soy Edu desde Pucela y mi voto va para Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, gran visionario. Me encantaría estar con vosotros. Mi abuelo trabajaba cerca de la frontera con Francia en el campo. Una mañana encontró un saco y dentro un uniforme de un oficial alemán. Aún lo tenemos. Caramba, hoy es un día con mensajes de hallazgos sorprendentes, ¿eh? Javi, que también es un hallazgo porque nos dice que viene de ver a Extremoduro, que es impresionante, y que gracias por el programa, que nos oye hace años y que pasó varias depresiones con nosotros, pero que bueno, que ya las ha superado. Pues ánimo, amigo. Mira, un poquito de música de mente positiva total para ti. Y es que siempre, sea cual sea la condición, fijaos, el ejemplo de esas personas que estaban ahí con todo perdido y muchas de ellas aguantaron. Siempre, sea lo que nos ocurra, hay una opción para ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Y a veces, a pesar de todo, depende de nosotros. A ver, Iker, que has citado la peli ¿Quién puede matar a un niño? Pues nos dice, no, la buena gente. Esa película se rodó en la isla de Tabarca. Hola, buena gente. Pues yo tengo entendido que es en Fornells, Menorca. Así que a ver si nos sacan de dudas. También puede suena que tenga... a Tabarca, ¿eh? Porque ¿Sí? yo he estado en las dos y pero es cierto yo que... tengo el guión original de Juan José Plans y por lo menos ahí se menciona Fornells, maravilloso lugar de Menorca. También. Pero nuestro amigo puede tener razón, que luego el Chicho cambió los planes y se fue a Tabarca. Nos mandaba también Alfonso un mensaje al mail diciendo que en relación al programa de esta noche, antes de engancharme a su emisión, ha acabado de ver un documental de la cadena francesa Antenne 2 de más de 4 horas de duración titulado De Nuremberg a Nuremberg, que está estremecido ante las imágenes que ha visto. Que el que ponga en duda el Holocausto es un verdadero ignorante. Simplemente ver las imágenes filmadas de los campos que fueron proyectadas en el proceso de Nuremberg, en el cual todos los dirigentes nazis juzgados se declararon inocentes, que es estremecedor. Él es de ascendencia belga y siempre ha vivido muy cerca de todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial, familiares prisioneros de guerra, familiares muertos en Bastogne, las bombas V1 cayendo sobre el colegio de su madre, que tuvo la fortuna de poder vivir en Londres durante la guerra, y otras historias no tan trágicas como la que padecieron los judíos o los gitanos, que siempre ha intentado comprender cómo es posible que todo un pueblo fuera cómplice verdugo de tanta barbaridad. Nos recomienda un libro, ganador del premio Goncourt, titulado Benévolas. Dice que escucha el programa desde hace poco y de verdad que está fascinado. Sois magos y creáis adicción. Pues muchas gracias, Muchas Alfonso. gracias, amigo, y
Y caramba, vaya historia, ¿eh? Vaya árbol genealógico. Hace poco leí una historia sobre el genoma y sobre la comparación de algunas especies con el hombre, y hay tan poca diferencia que ya no es que... En fin, algunos dicen que no solo todos los hombres en el fondo somos hermanos, todos los seres humanos, y procedemos quizá de una entidad microbiana inicial, sino que gran parte de los animales son nuestros hermanos también. Es muy curioso esto, ¿eh? Igual comprenderlo, que nos lo enseñen, habría cambiado algunas cosas. Tanta distinción por razas, por colores, por actitudes, por procedencias, por lenguas, cuando en el fondo parte de nosotros está en la parte de todos los demás. En fin, filosofía sí, pero a veces es que es interesante viendo lo que el ser humano ha creado desde el principio del tiempo. Ahora hablamos del maligno. Le voy a pedir a Geray que se ponga un poco sombrío, porque, efectivamente, Geray, porque han pasado cosas y ha habido declaraciones que nos han sorprendido. Cádiz, declaraciones de un hombre doctor de la universidad que han causado cierto shock. Es psiquiatra y profesor de la Universidad de Cádiz, se llama Leonardo Casais y ha estado presente en el Congreso Nacional de Psiquiatría en su 12ª edición que se celebró en Valencia el fin de semana pasado. Y la verdad es que se han dado declaraciones muy potentes sobre los endemoniados o supuestos poseídos, tanto desde el punto de vista de la teología como desde el punto de vista de la psiquiatría. ¿Y por qué digo interesantes? Porque los ha relacionado con una serie de síndromes muy extraños. Ajá. Que luego pasaremos a ver. Vamos a dividir esta entrevista que ha realizado nuestro compañero Carlos en varios cortes, de los que vamos a saber, por ejemplo, si hay un crecimiento de sectas satánicas hoy en día, si también el satanismo se ha puesto de moda, y desde el punto de vista psiquiátrico, desde el punto de vista de este profesor Leonardo Casais, ¿qué es lo que opina él? Lo que hay es un crecimiento de sectas. Cuando estos fenómenos de posesión, por ejemplo, diabólica y tal, eran fenómenos raros, prácticamente medievales o renacentistas, pues parece ser que vuelve. Y yo pienso que tiene que ver con el desarrollismo, que tiene que ver con el desarrollo económico, con la inmigración, es decir, con múltiples factores, algunos de índole sociológica, como la pérdida de valores muy tradicionales, muy arraigados religiosamente en la población, después con fenómenos puramente, yo diría que estéticos, es decir, la estética actual, neogótica, hasta musicales, podríamos decir. Pues bueno, nos decía que pérdida de valores, también determinadas modas en la vestimenta, determinadas músicas. Pero para un psiquiatra, ¿qué es una posesión demoníaca? Porque sabemos lo que es para un teólogo, para un sacerdote, para un cristiano, alguien que tiene dentro el demonio en el cuerpo. Para un psiquiatra, ¿qué es estar endemoniado? Si nos atenemos al hecho concreto de la posesión diabólica, demoníaca, que es la creencia para un psiquiatra, naturalmente, de una perspectiva médica, sería la creencia delirante que tiene un sujeto de estar poseído. Un sujeto o los demás, o su entorno, de que está poseído y conducido por un ser sobrenatural, que en este caso sería el diablo. Hemos hablado del crecimiento de sectas, del satanismo, pero hay zonas concretas de España donde hay más grupos sectarios, por lo menos más grupúsculos en los que adoran al diablo. ¿Cuáles son esas zonas de España? En la Comunidad Valenciana, precisamente, donde se desarrolló este congreso, los expertos que hay allí dicen que sí, que el mayor crecimiento se da en la zona valenciana, en el Levante en general, Barcelona, norte de Alicante lo señalan como zona caliente también, en el País Vasco también. Y esas creencias en lo sobrenatural, en los demonios, parecen medievales, ¿verdad? Parecen de otro tiempo. Pero es muy identificativo lo que dice este médico psiquiatra, porque lo llevamos en los genes. La magia que perdura desde nuestros ancestros nos hace creer en lo sobrenatural. Nosotros tenemos una absoluta persistencia de ese pensamiento mágico primitivo. El que sea biologicista dirá que en nuestro cerebro lo llevamos grabado, y yo no creo que haya un resurgimiento del pensamiento mágico primitivo o que nos lo importen, sino que es que ya lo tenemos. Nosotros convivimos con eso.
y ni la ciencia ha podido superarlo ni ninguna otra situación moderna occidental. El hombre pues sigue pensando de esa manera, creyendo en lo sobrenatural. Ahí hablo del hombre completamente normal, porque yo como psiquiatra tengo que decir que no son enfermos psíquicos los que creen en todas estas cosas, sino solamente aquellos que son delirantes, es decir, que están enfermos. Fíjate, no solamente en este Congreso Nacional de Psiquiatría se ha hablado de diablos o de cómo las sectas están creciendo en nuestra sociedad, sobre todo en la zona, como bien decía el médico, de Levante, sino que también ha hablado de síndromes muy extraños que a veces pueden tener relación con estos hechos sobrenaturales. ¿Qué me dirás si te pregunto qué es el síndrome Capgras, o el síndrome Ekbom, o el síndrome erotomanía? ¿Conocéis alguno de ellos? No sé, no. Negativo. Tampoco, negativo, Pues ¿no? síndromes Yo a tener en cuenta porque cada día están más presentes en nuestra sociedad. La definición de raro en psiquiatría es aquel síndrome que muchas veces un psiquiatra no lo ve en toda su carrera profesional o que lo ve muy raramente, y normalmente tienen nombres propios, como Capgras, etcétera, que, en fin, es el delirio de que la persona que tenemos al lado ha cambiado de forma, es como si se hubiera transformado, es un doble, es un delirio antiguo, pero no se suele ver con mucha frecuencia. Críticamente también hablamos de delirios como la erotomanía o el delirio pasional, es la creencia delirante que tiene una mujer, generalmente son mujeres, de que otra persona está profundamente enamorada de ella, generalmente alguien muy por encima de su estatus, etcétera, etcétera. Y esto que antes era un síndrome raro, llamado síndrome de Clerambault también, la erotomanía o delirio pasional, y cruelmente en España y en el extranjero, delirio de la joven doncella, delirio de las solteronas, en fin, todo esto, vemos que no es tan raro actualmente. En realidad hay muchos síndromes raros, unos estadísticamente y otros raros porque no se dan en nuestro medio. Aquí en España, el síndrome de Taylor, el de los celos, que tiene algo que ver, es una enfermedad. Entonces el síntoma central de esta enfermedad y lo dominante es un delirio de que la esposa o el cónyuge en general le es infiel al sujeto, por eso se ha llamado tradicionalmente síndrome de Otelo. Esto de los síndromes, sorprendente, sobre todo uno, porque algunos pueden ser más lógicos o siempre han estado presentes, pero ese de que crees que tu pareja o una persona ha cambiado físicamente delante de ti y te sorprende, caramba, me parece un síndrome inquietante de verdad. Es un buen tema para ahondar, esos síndromes extraños de la psiquiatría, porque... O fíjate que era el síndrome Ekbom, cuando alguien tiene el delirio de estar infectado de insectos, piojos, gusanos. Y tiene esa paranoia de que... Alguien se ve lleno de gusanos o llenos de piojos y está venga a rascarse la cabeza hasta tal punto de hacerse sangre en la cabeza de tanto rascarse. Caramba, quizá nuestros amigos también conozcan personas que les ha ocurrido esto, pero hay síndromes que son impresionantes. Juanje, ¿tú no estabas de acuerdo con algunas cosas? No, yo simplemente, hay muchas de las cosas que dice este señor que me parece súper interesante, como el comentar este tipo de síndromes que parece ser que están arraigando cada vez más en la sociedad. Quizás porque la sociedad en la que estamos hoy día cada vez está más loca. En eso sí que estoy de acuerdo con él. Ahora, el hecho de que los grupos y sociedades satánicas estén aumentando en nuestro país, porque la gente haga estudios a través de internet, por poco que te des un paseo y la gente se haya hecho 5 piercing en vez de 3, pues no, en eso no estoy de acuerdo. Y sigo diciendo que hay que diferenciar mucho lo que es un pequeño grupúsculo de personas o adolescentes que en un momento determinado pueden hacer una ouija, poner una velita negra y comprar cualquier libro de grimorios satánicos que cuesta 5 euros en una librería de segunda mano, a hablar de una secta satánica donde realmente se deberían de hacer unos ritos y traer unas creencias religiosas firmes. Y sigo diciendo que en este país eso no es más que un bulo que ha alimentado la prensa, simplemente eso. Pues yo creo que no, pero bueno, además justamente donde dice este psiquiatra, en la zona de Levante, y donde la mayoría de expertos sitúan a las sectas satánicas, es... Pero ¿cómo que nombres y apellidos? Si tú has conocido alguno, así que no me digas nombres y apellidos. Yo he conocido uno, efectivamente, en Madrid, no en Valencia. Ya, pero te estoy diciendo, pero ese que tú conocías lo tenía en su casa, o sea, no sería un grupúsculo, era un tío que tenía algo en su casa, ¿no? Una especie de templo. Tenía un altar, pertenecía al templo de Set, que es una organización luciferina, no satánica, que está
digamos, arraigada en Estados Unidos, cuyo líder es Michael Aquino, y sí es una secta seria, ¿me entiendes? En el sentido de que tienen toda Ahora una las serie sectas de son creencias. serias. No, perdona. Digo serio en tanto y en cuanto tiene toda una serie de creencias religiosas que están incluso escritas. En este caso pues habla del dios Set, que es un dios egipcio, y en este caso además el templo de Set es una decisión de la Iglesia de Satán creada por Anton Szandor LaVey. Y bueno, pues sí, yo he estado en ese lugar aquí en Madrid, en el barrio de la Latina, efectivamente, es cierto. Pero te aseguro que, bueno, no mataban niños ni comían Es que nadie está tripas de diciendo cabra que porque es mataran muy niños. desagradable. Nadie está diciendo eso. Están diciendo que la mayoría de grupos que se unen para adorar a Satán o que tienen creencias satánicas están en la zona de Levante. No se ha dicho ni que asesinen niños en rituales, ni que cojan a vírgenes para asesinarlas en un altar o hacer rituales con ellas. Nada de eso. Se está diciendo simplemente que la mayoría de grupos de corte luciferino satánico están en la zona de Levante. Pero vaya satánicos de pacotilla, si no cogen ni hacen nada de eso, pues madre mía. Bueno, lo dejamos ahí, chicos, porque si no esto va a acabar, en fin. Como siempre, entre una Juan cosa, Gel y yo, una vamos. cosa importante. Fijaos porque esto tiene su eco, ¿eh? Nos lo va a contar Nacho Ares en su informativo, porque, bueno, primero se ha descubierto una pirámide nueva, creo que la 118, la pirámide 118. Esa es la noticia, se acaba de descubrir. Pero hay una cosa que sí que me ha sorprendido y que me gustaría que prestarais, por favor, mucha atención, sobre todo al final del informativo de Nacho. Porque es un caso del que se venía hablando hace tiempo. Es para otro programa quizá ahondar en él, pero es tremendo. ¿Os acordáis de los hallazgos de Iruña Velella? Cerca de Vitoria aparecen cientos, si no me equivoco, de grafitos dibujados con inscripciones en euskera. Dicen que con el primer calvario, o sea, la primera imagen de Jesús en la cruz. Bueno, pues ahora Martín Almagro Gorbea, especialista en prehistoria, ha hecho unas declaraciones diciendo que es un fraude. Y hay muchos arqueólogos trabajando hace mucho tiempo en Iruña Velella, que es un fraude escandaloso. O sea, un tema tipo Glocel, tipo hombre de Pitdown, como dices tú en el libro, Santi. O sea, un gran fraude. Caramba, esto es un Big Bang, ¿no?, dentro de la arqueología española. Iruña Velella, unas casas, una especie como de dibujos de niños, y ahora alguien importante dentro del mundo de la prehistoria que dice que es un fraude. Igual no tiene razón, o igual sí, pero ha estallado la bomba en el aspecto arqueológico, con una historia que no se contaba mucho, que estaba ahí, que la gente hablaba, que no hablaba, los hallazgos extraños de Iruña Velella. Todo eso y mucho más nos lo cuenta en el informativo Nacho Ares. Al norte de la necrópolis de Saqqara, en Egipto, los arqueólogos acaban de descubrir una nueva pirámide. Se trata del monumento funerario de la reina Shesheshet, madre del faraón Teti, que gobernó en el año 2300 a.C. Posiblemente no sea la última en aparecer en esta zona. Nos lo cuenta el egiptólogo experto en pirámides, José Miguel Parra. Alguna más como esta seguro que habrá. Hace algunos años se consideraba que Pepi se había enterrado pues con un par de pirámides subsidiarias, y resulta que los trabajos de la misión francesa allí pues han terminado por descubrir un conjunto de 7 pirámides, ¿no? Una de ellas incluso con textos de las pirámides. De modo que quedan, esperemos, quedan cosas por descubrir todavía en cuestiones de pirámides. Que vayan a cambiar nuestro concepto de la cultura egipcia será complicado. La pirámide de Shesheshet medía originalmente 14 metros de alto, de los que solo se conservan 5. Su planta cuadrada tiene un lado de 22 metros y la arquitectura encaja perfectamente en las construcciones de este periodo. Aunque descubierta en el siglo XIX, su ubicación se había perdido, siendo redescubierta hace pocas semanas de forma totalmente casual. Como todos son dunas de arena, agujeros, resulta complicado que alguien no tropiece con algo y lo descubra. Quizá los oyentes conozcan el mobiliario funerario de la reina Jeteferes, que está en el Museo del Cairo, es realmente espectacular. Jeteferes era la madre de Keops. Pues la descubrió en 1925 el fotógrafo de la excavación norteamericana, pues simplemente por el hecho de clavar el trípode para colocar su cámara. Notó que había algo como de hueco, de vacío, pues su curiosidad le llevó a mirar qué es lo que había debajo, y lo que encontró debajo es una losa de piedra que luego terminó desembocando en el pozo que conducía al enterramiento de Jeteferes. La pirámide de la reina Shesheshet suma la número 118 del listado general de pirámides de Egipto. Arqueólogos de la Universidad Hebrea de Jerusalén afirman haber descubierto el texto en hebreo más antiguo aparecido hasta ahora. El documento fue hallado sobre una cerámica en cerca de Jerusalén y su datación rondaría el año 3000 antes de nuestra era.
vuelve a surgir la polémica sobre la autenticidad de la historia judía en torno al periodo del rey David. Nos lo cuenta Javier Alonso, biblista y autor de La última semana de Jesús. Las inscripciones que se han podido atestiguar como auténticamente hebreas que existían hasta este momento pertenecen a una época histórica de la que estamos seguros que efectivamente existió un reino de Israel, solo más o menos, como nos cuenta el Antiguo Testamento. Si esta inscripción, que más o menos se hace remontar hasta el 1000 a.C., fuese efectivamente hebreo, tendría unos 200 años más, es decir, más antigua que cualquier otra. Y lo que se sugiere, además por cómo se ha enfocado la noticia, es que intentaría demostrar pues la existencia del reino de David, cuyas pruebas arqueológicas son mínimas. La mayoría de los estudios actuales están de acuerdo en que es mítico y que en ningún caso existiría tal y como nos lo cuenta el Antiguo Testamento. El texto contiene los vocablos juez, esclavo y rey, escritos en una lengua precursora del hebreo, lo que da pie a creer que se trata de la inscripción más antigua en esta lengua. Yo creo que es prematuro y muy arriesgado decir que es hebreo. En realidad son unas pocas palabras. El propio Garfinkel reconoce que todavía no han ofrecido una traducción exacta y que diga que ha conseguido identificar 3 palabras como rey, cuya raíz es idéntica en todas las lenguas semíticas, no es suficiente. Yo creo que es muy prematuro. Podría ser hebreo o podría ser cualquier dialecto cananeo de esa época. En cualquier caso, me parece llegar muy lejos todo lo que ha intentado sugerir Garfinkel con el descubrimiento. El yacimiento romano de Iruña Velella en Vitoria, que saltó a los medios de comunicación en junio de 2006 por unos sorprendentes grafitos cristianos, egipcios y euskeras del siglo III de nuestra era, vuelve a la palestra amenazado por el velo de un supuesto fraude. Nos informa nuestro compañero de la cadena SER en Vitoria, Enrique Echazarra. Por un lado tenemos que se ha encontrado un supuesto calvario del siglo datado en el siglo III, cuando realmente, de alguna manera, hasta 3 siglos después, pues no consta oficialmente, ¿no? El calvario más antiguo encontrado, pues fue en las catacumbas de Roma, 3 siglos más tarde. Entonces esto, de alguna forma, pues desmonta todo lo que tiene que ver con este tema. También aparece en jeroglífico el nombre de Nefertiti, pero no tal y como lo decían los antiguos egipcios, sino con el nombre puesto por los egiptólogos en el siglo XIX. Lo mismo sucede con los grafitos en euskera. Nadie explica cómo aparecen aquí con tal abundancia y luego su rastro se pierde hasta el siglo IX. Más que nada la polémica viene dada porque, por un lado, los arqueólogos, historiadores, lingüistas, como antes decía, tienen reacciones encontradas, ya que hay gente que defiende estos hallazgos como auténticos porque existen algunos análisis en laboratorios europeos a base de pruebas de carbono 14 y cosas por el estilo, pero sin embargo hay otros, sobre todo en el tema del euskera, hay lingüistas que dicen que es imposible, ¿no? Pues haciéndose más que nada hincapié en que los términos euskéricos que se han encontrado en Iruña Velella supuestamente, pues de alguna forma son demasiado modernos, ¿no? Para ser de la época que se supone están comentando. El doctor Martín Almagro Gorbea, catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Academia de la Historia, ha puesto la guinda a la polémica señalando que todo no es más que una broma o una estafa. Chicos, pues hacía mucho tiempo que no había un escándalo arqueológico en este país de este calibre y este nivel, ¿eh? Ahora mismo se está hablando ni más ni menos que de querellas. Carmen, última hora. Sí, las últimas noticias dicen que la empresa Lurmen, que gestiona bajo la dirección de 2 arqueólogos, Eliseo Gil e Idoia Filoy, las excavaciones de la ciudad romana de Iruña Velella en Álava, ha anunciado que ya han iniciado los trámites para interponer una querella criminal por injurias y calumnias contra el profesor Martín Almagro Gorbea, catedrático de Prehistoria de la Universidad Complutense y miembro de la Academia de la Historia, que en una entrevista reciente calificada de falsificaciones y de broma los hallazgos realizados hace 2 años en el yacimiento alavés. Se refería en concreto, Iker, según dice la noticia, al Calvario, del que hablábamos en la noticia, que sería la primera crucifixión conocida o los primeros vocablos en euskera. Pero date cuenta, Santi, de la noticia. Primer calvario de la humanidad, gráficamente diseñado, antes del de las catacumbas romanas, y primera inscripción en euskera. Y claro, mucha gente a favor, y de repente Almagro Gorbea, que es una autoridad en su materia, aunque muchos científicos han patinado hablando de bromas, hay que tener cuidado con esto. Y ahí tenemos el dibujo, es un grafito rarísimo, parece hecho por un niño. En fin, esto salió hace un par de años. Pensaban que eran como dibujos de niños de la época. Sí. Pero claro, es el primero. Ahora, pensar que esto es un fraude es algo tan gordo decir que es un fraude, una estafa y una broma.
Es que estamos ante los orígenes de una polémica que yo creo que va a dar mucho que hablar por mil cosas, por sus implicaciones hasta políticas, si me apuras. Claro. Y la verdad es que la solución es bien difícil, es decir, aquí o estamos ante un nuevo caso del hombre de Piltdown o estamos ante un nuevo caso Altamira. Es decir, o un descubrimiento genuino está siendo injustamente tachado de fraude, o un descubrimiento fraudulento está siendo injustamente elevado a los altares de la ciencia. Es que yo pienso que hay una cosa muy clara, vamos a ver, o sea, aquí... Primero, yo tengo la suerte de conocer a Martín Almagro Gorbea, le hice una entrevista para el programa Cuarto Milenio y bueno, la verdad que es un gran científico. Lo que sí está claro es que las piezas deberían de llevarse a análisis más exhaustivo por parte de quien corresponda, que me imagino que debería ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hacer las pruebas pertinentes. Algo raro pasa aquí. Hombre, algo muy raro pasa, pero te digo una cosa. El problema aquí, y Santi ha dado con la clave al 120%, son las connotaciones políticas que tiene cualquier cosa que habla de la arqueología del País Vasco. Porque igual que pasa esto, hay un tema del que hace muchísimo tiempo que no se puede hablar, que parece un tabú y que me parece vergonzoso, y es que hay un señor que se llama Jorge Alonso, que saca un libro que se llama Egipcio, Guanche, Bereberes y Vascos, donde recopila toda una serie de datos sobre a nivel genético de los vascos y demás, que luego se refuerza con un libro de Cabil Forza. Pero bueno, lo curioso de este señor es que llega incluso, y está publicado en revistas de arqueología, hay una inscripción que está escrita en latín y en antiguo íbero, y él utiliza el euskera como clave, como si fuese una piedra de Rosetta, pues como Champollion utilizó el copto, pues él utiliza el euskera, defendiendo que el euskera es el antiguo íbero que nunca ha evolucionado. Bueno, pues esto le costó al señor Jorge Alonso toda una cantidad de problemas terribles. Entonces pienso que de la historia debería hablarse libremente, sin que nadie se molestara, ni vasco ni nadie, y se pudiese hablar de historia con libertad. El problema es que hay ciertos sectores, a lo mejor radicales, de la sociedad vasca que presionan, y me parece vergonzoso. Es un caso muy polémico, ¿eh? Llevan 2 años y a mí últimamente muchos arqueólogos que he visitado en las últimas fechas me hablaban de Iruña Velella. ¿Ya qué pasa con eso? ¿Por qué no se habla? Fermín Agustín, nuestro compañero, que ha estado indagando en esta historia y que ha hablado con diversos personajes de esta trama, me contaba que había cláusulas de rescisión de alguna forma, o cláusulas para no hablar, misterio, secreto. Yo no sé si porque es verdad o porque es mentira, pero lo que os prometo es que tenemos que hacer un programa sobre polémicas arqueológicas en nuestro país. No, y aparte una cosa, que es un buen programa, que me encantaría que ese calvario fuese real y que el euskera se escribiese del siglo III. Maravilloso, si la cultura vasca es preciosa. Yo tengo mucha familia del País Vasco, es que me parece maravilloso, claro. Efectivamente. Pues ahora tendrá que ser la justicia la que diga quién tiene la razón, y también que se hagan los análisis pertinentes para dilucidar. Pero es que el hallazgo se hizo público hace 2 años. Sí, te digo una cosa, a nivel jurídico la demanda me parece una chorrada tremenda. El que tú digas que una pieza falsa no es una injuria, Tú puedes demandar lo que quieras, luego el juez llevará a trámite lo que quiera. La demanda en sí me parece una chorrada tremenda. Oye, lo que no es chorrada, Juanje, en tu lenguaje, es lo de Linda Blair, ¿eh? Linda Blair ha estado en Málaga. ¿Os acordáis todos de Linda Blair, no? Sí, claro. Hombre, por favor. La niña del exorcista. Pero mucha gente se piensa que es la que murió. La confunden con la niña de Poltergeist. Hetero Rook, que ese sí que murió, la pobrecita, ¿no? Sí. Pero ella Linda y su Blair hermana, no. Y en circunstancias muy extrañas. Sí, pero Linda Blair no. Ahora, su carrera fue dando tumbos. Dice Santi que llegó hasta tontear con las películas así picantonas, ¿no? Eróticas. No. Exactamente, eróticas. Porno blando, que se dice. Yo creo que experto en la materia. No sé si es una maldición, pero la pobre Linda Blair efectivamente ha tenido una carrera muy, muy, muy irregular, empezando con películas de serie B de género de terror. El Exorcista la marcó. El Exorcista la marcó de alguna manera. Y luego pues intentó explotar de alguna manera la exuberancia de su cuerpo, que tampoco es para tanto. Yo creo que el diablo, hay un momento de su vida en que parece que la posee el cerdito Porky, porque es que se le ha quedado una cara muy peculiar a la pobre Linda Blair. Tal vez por eso hizo la vis cómica del Exorcista, que riéndose un poco de todo, ¿no? Riéndose del Exorcista, una película que se llamaba Reposeída. Pues no me parece nada serio, ¿eh? La película del Exorcista es muy seria, y que ella misma acceda, en fin, que todo en esta chica, incluso filtreos creo con las drogas, con malas compañías, en fin, la marca del Exorcista, que nadie salió bien parado, ¿no?, de esa película. Bueno, pues nuestro compañero Carlos Largo creo que tiene un informe. No pasó tanto como dice. Bueno, tiene un informe. Yo quiero enterarme personalmente de la niña de la posesión más célebre de todos los tiempos,
seguro llevada a la pantalla. ¿Qué fue de ella? ¿Por qué ha estado en Málaga? ¿Qué ha pasado? Este es el reportaje de Carlos Largo. Many films have been seen across the world. Muchas de mis películas han sido reconocidos en el mundo y estoy orgulloso de ese hecho. Qué duda cabe que si haces una gran película en tu vida, pues es una cosa que te marca para toda la vida y es lo que se acuerda la gente. Pero para mí, El Exorcista es una película perfecta y para mí ha sido un regalo. I am grateful. The Exorcist is muy perfecto. Ha sido una de las niñas más escalofriantes que han pasado por las pantallas de nuestros cines, uno de los símbolos más emblemáticos de los films de terror y en la actualidad una de las defensoras más importantes por los derechos de los animales. Ella es Linda Blair, la famosa actriz estadounidense que dio vida a uno de los personajes más recordados por los espectadores, la niña de la película El Exorcista. ¿El Dr. Klein? Sí, soy el Dr. Klein. Este es el Dr. Klein. Soy Sharon. La niña se ha puesto peor desde que le llamé. Será mejor que suban. ¿Ha vuelto a tener espasmos? Sí, pero ahora son más violentos. ¿Le han dado la medicación que le receté? Sí. ¿Qué era? Toracina. Y antes Ritalina. Chris, los médicos. Señora McNeil, el Dr. Tenney. ¿Qué está pasando? Haga algo, doctor. Ayúdenme. Hace tan solo unos días, Linda Blair era homenajeada en el 18º Festival de Cine Fantástico de Málaga. Allí recibía un premio por toda su carrera cinematográfica y en especial por interpretar a Regan McNeil en la película repleta de leyendas negras El Exorcista, un film cuyas imágenes han quedado grabadas para siempre en la retina de numerosos espectadores y en la memoria de la propia actriz. Es una película fantástica, tienes a los mejores cineastas formando parte de ella. Ellen Burstyn es la madre, Jason Miller, Max von Sydow y los mejores creadores de efectos especiales. Linda Blair nacía el día 22 de enero de 1959 en San Luis, Missouri. De padre cazatalentos, comenzó desde muy joven a realizar diferentes trabajos como modelo para revistas y promociones publicitarias, hasta que en el año 1973 llegaría su gran oportunidad, el papel de la niña poseída por el demonio en la película El Exorcista, título por el que ganó el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto en 1974. Oye, ¿de dónde has sacado esto? Lo he encontrado. ¿Dónde? En el armario. ¿Has estado jugando con él? Sí. ¿Cómo se juega? Te enseñaré. Un momento, hacen falta dos. ¿Qué va? Yo siempre juego sola. ¿Oh, sí? Pues ahora jugaremos las dos. Tú no quieres que juegue contigo, ¿eh? No, yo sí. Pero el Capitán Howdy no. ¿El Capitán qué? El Capitán Howdy. ¿Quién es el Capitán Howdy? Yo hago las preguntas y él me da las respuestas. El gran éxito del film reportó gran fama a la por entonces joven actriz. Numerosas ofertas le abrieron las puertas hacia Hollywood y muy pronto llegarían otros de sus trabajos más reconocidos, como por ejemplo el de la película Aeropuerto 75. Sin embargo, otro de los títulos que la hizo retornar de nuevo a las grandes pantallas fue la segunda parte del Exorcista, El hereje, esta vez sin éxito. Trabajar con Richard Burton. Soy una de las pocas personas afortunadas que han podido tener la experiencia, por lo que no importa si la película es mala. Trabajar con Burton ha sido una de las cosas más importantes de mi vida. Poco a poco, Linda fue cayendo en el olvido y ninguno de sus siguientes trabajos consiguieron la gran repercusión que El Exorcista había obtenido anteriormente. Problemas con las drogas, películas de serie B, todo parecía recordarle los supuestos accidentes y sucesos paranormales que se dice ocurrieron durante el rodaje de la recordada película. Y es que trabajar en un film como tal no fue fácil para la niña que era por entonces. Se ha hablado de la posibilidad de hacer un remake en algunas ocasiones y me han pedido participar y he dicho no. Hubo muchas cosas que fueron muy difíciles para una niña como yo. Fue una de las niñas prodigio y se convirtió en uno de los grandes iconos del cine de terror. Ahora Linda Blair, a sus 49 años, regresa con fuerza al panorama cinematográfico y muy seguramente seguirá provocando terror durante muchos años más. ¿Cuántos años tienes? 12.
¿Hay alguien dentro de ti? Algunas veces. ¿Quién es? No lo sé. ¿Es el Capitán Howdy? No lo sé. Si yo le pido que me lo diga, ¿le dejarás responder? No. ¿Por qué no? Tengo miedo. Si habla conmigo, creo que se irá. ¿Tú quieres que se vaya? Sí. Esta música maravillosa, Black Hawk derribado, nos sirve para poner la pista para pasar en esta montaña rusa de emociones e informaciones y de unión frente, como digo muchas veces, la hoguera amistosa de la radio, para pasar a otros mundos, mundos del viaje, mundos perdidos, mundos inexplorados, los que nos cuenta Juan G. Vallejo, nuestro particular viajero y de su particular forma. ¿Os acordáis, no?, de la vehemencia con la que nos hizo conocer a muchos a Blas de Lezo, manco, tuerto. Bueno, también otro tuerto es protagonista esta noche. Y un personaje fascinante, se ha dicho mucho y muy malo y mucho y muy bueno. Y nació en un lugar donde nacieron muchas otras leyendas. Orellana es un nombre ya de leyenda. Y merece este homenaje, esta crítica, dirán muchos, esta alabanza, pero ante todo estos minutos de radio contados de otra forma. El tuerto del Amazonas, Orellana, nuestro protagonista. Allá donde se juntan el Ucayali y el Marañón, muy cerca de la ciudad peruana de Iquitos, ahí comienza el río Amazonas, ahí comienza todo un mundo de leyenda. 3 kilómetros de ancho es lo mínimo que tiene el río Amazonas. Para que la gente lo dimensione, el río Nilo en sus partes más anchas tiene 1,5 kilómetros. El Amazonas en sus partes más estrechas tiene 3 kilómetros. Donde se juntan el Ucayali y el Marañón, comienza un mundo de leyenda. Un mundo de leyenda que nos descubrió un tuerto, un hombre tuerto que en medio de una expedición donde los hombres caían como moscas, presos de la malaria, de las alimañas de la selva, fue capaz de ir a buscar alimentos y acabó encontrando el río más caudaloso del mundo. Era el año de 1540, cuando la locura del oro se había adueñado no solamente de América, sino de algunos españoles muy ambiciosos, muy avariciosos. A la cabeza de ellos estaba Gonzalo Pizarro, uno de los hermanos del famoso Pizarro que conquistó Perú. Se le había dado la gobernación de Quito, pero él no quería solamente ser el gobernador de una provincia más de América. Él pretendía mucho más. Él quería conseguir el dorado, el oro, el país de la canela. Y en eso es que intentó montar toda una gran expedición en la que juntó 200 soldados de caballería y 4.000 indígenas. Toda una expedición que quería llegar hasta un país desconocido, un país lleno de especias, de riqueza. Y entonces allí había un tuerto que había perdido un ojo en las batallas contra los incas, un tuerto que había nacido en Trujillo, un hombre lleno de valor que se pegó a este loco que era Gonzalo Pizarro para buscar ese país de la canela. En 1541 partió esa expedición hacia el mundo de leyenda, hacia lo más profundo de la selva, una expedición que casi acaba con sus vidas. Cuentan las crónicas de Fray Gaspar de Carvajal y otras crónicas de muchos españoles que se adentraron en la selva de las cuencas amazónicas, que cuando se llevaban varios meses caminando por estos lugares, las ropas se podrían, las armaduras eran prácticamente ya inservibles, los hombres iban semidesnudos, con las armaduras amarradas en cordaje, y cuando había guerra se las ponían. Imaginaros cuando después de un año, después de que salieran en 1541,
estos 220 soldados que salieron, estos 4.000 indígenas, llevaban ya prácticamente un año de locura, prácticamente ya metidos en medio de la selva. Apenas quedaban 80 soldados españoles y solamente 1.000 indígenas. Todos los demás habían fallecido por la malaria y por el resto de enfermedades. En aquel momento Gonzalo Pizarro enloqueció hasta tal punto que se enfadó un día por el menú, por la comida que le pusieron algunos indígenas de la cuenca amazónica, todavía no se había descubierto el río, y empezó a guerrear contra ellos. En su punto de locura mandó al mejor de sus soldados, a Francisco de Orellana, a que fuese a por víveres. Ahí comenzó una de las mayores historias que ha vivido la humanidad. Fue en 1542, junto con 60 hombres, cuando Francisco de Orellana hizo un pequeño barco conocido con el nombre de Victoria. Este barco fue metido en el río Negro y empezó a navegar. Quería buscar comida para su amigo Gonzalo Pizarro, que ya estaba enloquecido por la humedad y por la dureza de la selva. Pero cuando Orellana se metió en aquel río, no pudo remontar ni salir de ahí. Entonces, ante la adversidad, solamente pudo ir a favor de corriente. Intentó mandar a algunos emisarios, pero Gonzalo Pizarro, prácticamente loco, regresó de nuevo a la civilización. Lo que no podía llegar a pensar jamás Orellana es que llegaría a ver dónde se juntaban el Ucayali y el Marañón y llegaría a conocer el río más caudaloso del mundo. Su viaje, que en principio era para coger provisiones, duró 7 meses y recorrió en barco 4.800 kilómetros. Llegó hasta las costas de Venezuela y fue el primer hombre que atravesó América a través del río Amazonas, un río que es realmente la arteria de la selva más grande que hoy existe en nuestro planeta. Aquel viaje que recogió Gaspar de Carvajal estuvo lleno de 1000 peripecias. Dicen que continuamente los indígenas de las orillas les lanzaban flechas envenenadas. Hay 1000 teorías sobre por qué Francisco de Orellana le pone al río Amazonas. Unos dicen que es porque realmente algunas mujeres guerreras le lanzaron lanzas y flechas y él las asoció con las amazonas que aparecen en la Odisea, en la Ilíada griega. Otros, en cambio, dicen que los atacaron los indios yaguas, que como llevan una falda hecha de hojas de la selva, les parecieron de lejos mujeres. Nunca lo sabremos. El caso es que aquellas flechas dejaron tuerto también incluso a Gaspar de Carvajal. El caso es que aquel viaje marcó la historia de todo un continente, de América. Pero Francisco de Orellana tuvo un problema, y es que también se volvió loco por la fiebre del oro. Poquito más tarde, en 1545, regresó de nuevo, en este caso ya agasajado por los reyes de España, con una nueva, misión. Iba a ser el gobernador de los reinos de la Nueva Andalucía, todos los reinos que rodeaban al río Amazonas, pero le pudo la locura del oro. Con algo más de 200 hombres se internó otra vez en el río Amazonas, en esta vez por la costa atlántica. Dicen que llegó prácticamente a hacer 500 kilómetros de río, pero esta vez el río le venció. Tuvo que volver hacia atrás, su ejército se dividió y al final Orellana murió en noviembre de 1546 asesinado por los indios caribes. No sé si le mató una flecha envenenada o le mató su avaricia. El caso es que este personaje, lleno de luces y sombras como todos tenemos, cambió la historia y descubrió el río más hermoso que es Surcamérica. Ahora la gran pregunta es, ¿dónde está la tumba de Orellana? Incluso Indiana Jones la ha buscado en su última película. ¿Dónde está la tumba del gran Orellana? Qué fuerte, ¿eh? Descubre el Amazonas, alcanza la gloria, pero el río, como ha dicho Juanje, le vence, lo absorbe y al final, en algún punto del planeta, de ese planeta azul del Amazonas, estará su tumba. Seguramente muy cerca, estaría más bien cerca de la costa atlántica y no como aparece en la película Indiana Jones, en lo que sería en los Andes. Posiblemente, porque ten en cuenta que su mujer, por ejemplo, después de la muerte de él, donde acaba es en la isla de Margarita, en Venezuela. Entonces, y además le matan los indios caribes.
que son de todas las costas de esa zona de Venezuela. Entonces, muy posible la tumba de Orellana deba estar por ahí. De todas formas, le acompañaba un pequeño grupo de hombres. Entonces, sus honores de militar no creo que fueran muy grandes, ya que lo importante ya era la huida hasta un puerto seguro, pues como eran las costas de Venezuela en aquel tiempo. O sea, sigue siendo una de las grandes tumbas buscadas por la humanidad. Vamos con los últimos mensajes, los últimos comentarios. Antes de nada, María Ángeles Climent, y lo teníamos nosotros impreso, una noticia en la que se ha llevado al gobierno 1.300.000 firmas para que se unifiquen las legislaciones autonómicas y que se amplíen los delitos contra el maltrato de los animales. Lo ha llevado la Federación de Asociaciones de Protección y Defensa de los Animales, porque al parecer en cada provincia hay una legislación. Bueno, pues ahora quiere que se unifiquen todas y que se pongan penas de cárcel, porque fíjate, la última de esta pena que ha sido, pueden ir desde 3 meses a 1 año. La última condena se le fue impuesta a un hombre que arrastró a su perra atada al coche durante 2 kilómetros. Yo estoy muy de acuerdo, Santi, en que se unifiquen las penas y que se agraven. Pues sí, la verdad es que yo creo que hay una falta de conciencia todavía en buenos sectores de este país hacia los delitos, hacia nuestros amigos, los animales, porque estamos hablando de seres que prácticamente no nos dan más que un amor incondicional. Y la verdad es que, como bien sabéis, yo he tenido que experimentarlo en mi propia carne hace poco. El día antes de que se presentase nuestro programa especial de Chernobyl, pues se cruzó en mi vida Nico, que es mi nuevo amigo, que lleva unos meses conmigo. Me lo encontré cruzando una calle a punto de ser atropellado, con mucha hambre, muy sucio. Era un cachorrito, apenas, según el veterinario, no llegaba al año. Y lo bueno que tiene es que después de esos meses tengo unas fotografías en las cuales hay una mirada infinitamente triste de cuando llegó a casa. Y esos ojos han desaparecido y ahora es un perrito contento. Y yo creo que hay otra forma de tratar a los animales. Claro que sí, Santi. Menos mal que se encontró contigo. Hay mucha gente que dice que con esto de la crisis están abandonando más animales. Por favor, hagamos todo lo posible para que esto no sea así, que es una responsabilidad y es increíble lo que está pasando. Más cosas. Vamos a dar un abrazo muy grande a Jorge Cuadros y a su mujer, a Magalí, porque han tenido a las 10:30 de esta noche un accidente de tráfico, pero gracias a Dios ya están felizmente en su casa y están escuchando Milenio 3 Jorge, después de ese gran susto. A los dos un abrazo grandísimo, querido amigo, porque además es un auténtico experto y es más, mañana está invitado a Cuarto Milenio. Un gran biólogo, o sea que nos alegramos tanto de que estés bien, pero no solo porque tenga que ir a Cuarto Milenio, ni mucho menos, claro, sino ante todo porque sigue ahí muchísimo tiempo. Es una bellísima persona y un gran sabio. Agradecimientos a Damián Santiago Lago, que nos ha mandado 2 libros de Vitoria sobre las gárgolas, sobre la catedral. Pues agradecérselo muchísimo, que pasó por una librería, pensó en nosotros por los buenos momentos que le habíamos hecho pasar, compra los libros y nos lo manda. Pues 1000 gracias, amigo Damián Santiago Lago, desde Vitoria. Vamos, Iker, si quieres, primero con los ganadores, el Fakir, la otra puerta y la senda del chamán. El primero de ellos es para Ara, de Asturias, que nos dice: hola, enhorabuena por tantos años de programa. Aquí en Asturias tenemos un pueblo maldito en cuestión de suicidios. En unos 20 años se suicidaron 9 personas, 4 de ellas ahorcadas en el mismo árbol y 2 tirándose al mismo río. Los otros no sé cómo lo hicieron. Seguid así. Por cierto, ¿dónde se compra la revista Milenarios? No se compra, está en internet. Revistamillenarios.com. Eso es. El segundo de los libros es para Jorge, que nos dice: hemos dejado de matar por razones racistas, pero se sigue teniendo el mismo odio por cuestiones racistas. ¿Cuál es la diferencia? Seguimos estando locos. Pues otro libro para él. Y el último para Manuel Ruiz, que nos dice: la historia puede ser cruel, pero hay que contarla para que no se repita, aunque parece que el mundo no aprende. Un saludo. A mí me decía Santiago Camacho eso de que el tema de esta noche mareaba un poco, y es verdad, pero es el espejo de nuestra extrañísima especie, ¿eh? Desde que nos ponemos por encima del resto de la naturaleza, a destruir. Por cierto, lo que no se destruye es el cielo. Mañana, Santi, me has prometido que vamos a armar la Marimorena en Cuarto Milenio a las 11:30. Es un tema que yo no lo acabo, es que no lo entiendo, pero tú me dices que es la bomba, y es verdad que en internet es la recaraba. O sea,
cientos de miles de mensajes y páginas. Chemtrails, por primera vez en España en la televisión. El tema, esas estelas químicas. Mañana, Santi. Pues mañana, y además mañana lo vamos a entender todos, porque lo vamos a ver desde todos los puntos de vista, desde meteorólogos, periodistas e incluso los que se llaman a sí mismos los Skywatchers, los vigilantes del cielo. ¿Aquí en España? Sí, vamos a tenerlos. Santi, como siempre, teniente, que un placer. El placer es mutuo y compartido con todos nuestros amigos. Orellana 2, el amigo Juanje Vallejo, que pronto se meterá en nuevas aventuras. Juanje, Muchas como gracias. siempre, un grandísimo abrazo. Un abrazo, Iker. A todo el equipo, Fermín, Carlos, Geray, un fuerte abrazo, feliz semana, amigos. Y Carmen, que si te parece, les dejamos con, medio minutito de música positiva, ¿te parece? Claro que sí. Mañana para en Cuarto que tengan Milenio. una semana feliz todos los oyentes. Procurad ser felices con todo vuestro esfuerzo, amigos. ¡Feliz semana!